Hola, queridos jóvenes del Paraguay o de otros países que también nos escuchan. Estamos aquí para grabar el repaso de la primera lección de este nuevo trimestre del 2024. Primero quisiera decir feliz año nuevo. Siempre es un momento especial comenzar algo nuevo. Creo que cada uno va a tener también oportunidad de poner nuevas metas, nuevos desafíos. Y bueno, este año queremos empezar con el pie derecho estudiando la lección de escuela sabática juntos. Y bueno, acá tengo invitados especiales que son familia de la fe y también de GYC, que es el grupo al que estamos nosotros apoyando. Mi nombre primero es Priscila Schmidt, para los que no me conocen, yo estoy apoyando a GYC Paraguay. GYC es un grupo de apoyo a la iglesia de jóvenes, que significa Generación de Jóvenes para Cristo. Y tenemos acá dos personas de otros GYCs, así que voy a empezar con las damas que se presenten, que me diga de dónde es, su nombre y qué está haciendo. Y luego vamos con Carlos. Bueno, hola, Pri, muchas gracias. Buenas noches o buenos días o en la hora que vean esto a todos. Yo soy Lady, soy de Colombia y pertenezco a GWC Colombia. Bien, gracias por estar, Lady. Y Carlos. Bien, muchas gracias, Lucila. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Vega, pertenezco a GYC Perú. Bien, muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Gracias, gracias Carlos, gracias Lady. Así que tenemos de Colombia, Perú y estamos bien internacional. Y bueno, vamos a comenzar el repaso. Primero vamos a comenzar con una oración y luego vamos a leer el texto base de la lección. Así voy a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, eh, queremos por tu gracia y tu misericordia que nos acompañes en este repaso, que tu Espíritu Santo nos unja, que podamos, Señor, sacar esas perlas valiosas que tienes de tu palabra, del tema de esta semana, y que también muchos jóvenes puedan ser bendecidos con este repaso y puedan ir a tu palabra para poder, Señor, escudriñarla y grabarla en sus corazones. Queremos que estés con nosotros y también que estés con los jóvenes donde nos están escuchando. Pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar leyendo el texto base que a Carlos me querés ayudar. Está en Lucas 9, versículo 43 al 56. Lucas 9, 43 al 56. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, a Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo:
vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Gracias, Carlos. Bueno, vemos, hay varias situaciones y hay varias lecciones que sacar, entonces vamos a empezar analizando el texto. Y la primera pregunta es, en base a lo que leímos, ¿cuál es el principio que Jesús expone a sus discípulos en esos textos? Bueno, yo pienso que como decía Priscila, hay muchos. El primero es el carácter de Jesús, ¿no? Ser como Jesús. Primero, porque los discípulos estaban peleando entre ellos, como siempre, quién iba a ser el primero en el reino. Sabemos que en ese tiempo los judíos esperaban al Mesías, pero pensaban que el Mesías era, su reino era terrenal, ¿no? Y los discípulos seguramente estaban pensando exactamente lo mismo, que si Jesús era el Mesías, entonces como yo me la paso con él, entonces yo me merezco en su orgullo, yo pienso que ellos dirían, yo me merezco ser el primero. Yo me imagino que Juan diría, es que yo soy el que más me la paso con él, entonces yo por ser el más cercano a él, tengo que ser el primero. Y Jesús, en el texto podemos ver que Jesús ya estaba pensando, estaba diciéndoles lo que le iba a pasar, ¿cierto? Les estaba anunciando lo que iba a pasar con la vida de él, ¿sí? Pero ellos estaban pensando era en otra cosa, en en quién va a ser el primero, ¿sí? Y ahí Jesús les da la primera lección, porque los ve así y dice como, ay, estos muchachos como siempre peleando. Y cogió un niño y en ese tiempo la lección de Invernos decía que era un tiempo de mucha revolución como en estos tiempos. Había seguramente mucha opresión, las personas estaban molestas por el gobierno que los dirigía, por el gobierno romano que los estaba dominando. Y un niño era algo muy insignificante. Y Jesús, que conoce los pensamientos y el corazón, les puso al niño y les dijo, miren, el que recibe a este niño, me recibe a mí. Esa fue la primera lección. Muy educadamente Jesús les dijo, dejen de pensar en las cosas terrenales y de pensar en ustedes, ¿sí? La segunda es y bueno, otra es la de cuando le dicen que había un hombre que no andaba con ellos, que estaba haciendo buenas obras, pero que se lo iban a prohibir porque no estaba con ellos. Y entonces Jesús les dice como, no, o sea, si no está contra nosotros, está con nosotros, está haciendo buenas obras, no se lo prohíban. A veces nosotros también pensamos que solamente el grupo de nosotros es el bueno, que tal vez solamente los que somos adventistas somos los buenos, que los ateos, los católicos, los pentecostales no son buenos, nosotros sí, ellos no. Y muchas veces ellos son mejores que nosotros porque lo que ellos saben, lo viven. Y muchas veces nosotros que tenemos tanta luz, no lo vivimos. Entonces esa es la segunda lección. No estar pensando, otra vez nos centramos en el yo, ¿no? En el grupo. No estar pensando que nosotros somos mejores y los otros no, ¿sí? Y la tercera es ya cuando eh, se molestan los discípulos porque no les dan la bienvenida cuando los samaritanos, entonces se molestan y la lección decía, en nombre de la religión, querían cometer algo malo, querían hacer un hecho malo. Y es cuando se molestan y dicen, Señor, permite que descienda fuego del cielo para que los consuma. Y algo que me impactó de la lección es que decía que Jesús nunca forzó a nadie. Jesús nunca, Él quiere ese servicio de nosotros por amor, ¿sí? Y, y quiere que le obedezcamos, pero por amor, no por miedo o porque Él nos va a hacer algo malo, ¿sí? He escuchado a muchas personas a lo largo de mi vida dentro de la iglesia que dicen que hacen las cosas bien porque les da miedo el castigo de Dios. Y ese no es el fin. Uno hace las cosas bien y obedece a Dios porque lo ama. Cuando uno ama a alguien, hace las cosas que sabe que a esa persona le gustan
y no hace las cosas que a él no le gustan porque uno no quiere ir al corazón de esa persona. De la misma manera nosotros le obedecemos porque lo amamos y porque no queremos herir el corazón de Dios, no porque le tengamos miedo a un castigo por no obedecerlo. Para mí esas fueron las lecciones importantes y eso era el principio de Jesús, ¿sí? Ser humildes, ser mansos, no obligar a las personas a obedecer o a que nos hagan el bien por miedo, por terror, porque ¿qué se imaginan que hubiera pasado si Jesús hubiera permitido que del cielo hubiera caído fuego? Las demás personas se hubieran asustado y lo hubieran obedecido o seguido, no por amor, sino por miedo, porque dirían, si no hacemos lo que Él quiere, entonces nos va a pasar algo malo. Pero Jesús, que tenía todo el poder del mundo y el único que nos puede obligar, no lo hace. Esas son las lecciones que me dejan ser humildes, no mirar a alguien, este sí, porque es presidente, porque es ingeniero, porque es médico, y este que no tiene estudios, entonces este no, o este que viene de la ciudad sí, este que viene del campo no, no, todos somos iguales. Y no pensar que mi grupo es único y el resto no, y entonces los de las otras religiones no los respeto y a veces por querer hacer más, los hiero y les falta el respeto con sus creencias y de esa manera nunca los vamos a alcanzar para Jesús. Mm, No, realmente ah, tocaste el punto principal y como ya dice, ¿no? El título de la lección es Espíritu de Cristo. Al final, digamos, la vara de medida es cuál es tu motivación para hacer lo que haces. Cuando vemos en cada situación ahí que leímos en estos versículos, todo el tiempo Jesús siempre está cuestionando y respondiendo a la motivación, no tanto a la acción, sino a la motivación que lleva a esa acción. Y vemos que ahí nos enseña humildad, nos enseña mansedumbre, también que el que juzga es Dios, no somos nosotros. Y que a la par que pasan las cosas, ¿no? Eh, que al final siempre Jesús quiere redireccionarnos hacia Él y no hacia nosotros, ¿no? Y ese es también el tema y una de las mayores luchas que tenemos es contra nosotros. Y vemos que muchas cosas, como dijiste, se hicieron en el nombre de Dios, que no fueron correctas y que dañaron a mucha gente y hay muchas personas por eso que no quieren saber de religión. Y vemos acá una escena también donde ellos le piden que descienda fuego del cielo. Y vemos que en el mundo de hoy, cuando hay tantas religiones, ¿no? Así también había diferentes religiones en la época de Jesús. ¿Cómo entonces se manifiesta esa hostilidad religiosa hoy o en la época de Jesús? ¿Cómo vimos o vemos ese ejemplo? Respecto a lo que están mencionando, a ver, un poco comentando, ¿no? De esta pregunta al principio, hay varios temas juntos, sin embargo, todo eso se une de repente a un solo principio, que tiene que ver con la libertad de conciencia y de credo. Porque justamente cuando no hay libertad de conciencia y credo es que se manifiesta distintos tipos de comportamientos y conductas que son erradas y que son muy nocivas, como por ejemplo la hostilidad de los hijos del trueno hacia otras personas que piensan distinto a ellos o que se comportan distinto a ellos. Y de igual forma, el pretender ser el mayor, bueno, y las demás partes, los demás puntos que hemos visto en esos textos. El principio creo que base se refiere más a la libertad de conciencia y credo. Es el principio que manifiesta estos textos. Sí, y ahí vemos que el contraste que hay entre la libertad que ofrecía Jesús, incluso a sus discípulos, que él mismo enseñó que ellos tenían libertad de irse, libertad de pensar diferente. Pero a veces nosotros podemos creer que sí, nosotros tenemos ponerle la razón, pero no significa que debemos forzar eso en otra persona, inclusive aunque podría ser que tengamos la razón. Así que es muy importante ver que
que aunque haya una postura correcta, cada uno debe conservar su libertad y Dios siempre defendió eso ya desde la creación, la libertad que nos dio de escoger. Y así nosotros debemos también respetar la libertad del otro de pensar diferente y nunca forzar. Cuando ya vemos que se quiere forzar o hay violencia, ya vemos que eso no viene de Dios, por más que estén siendo hecho en el nombre de Dios, ¿no? Así que, y pasando a una escena también que vimos en el texto de la misma escena de los discípulos juzgando, ¿no?, a los samaritanos que no recibieron a Cristo. ¿Por qué nosotros no debemos colocarnos en la posición de juez, aunque tengamos razón, cuando, ejemplo, el tema es la religión o incluso puede ser otro tema? ¿Por qué no nos corresponde esa posición? Voy a responder esa pregunta, pero no sin antes una breve, creo que un poco de aporte al respecto a lo anterior que se ha manifestado, como para que podamos tener una visión un poco más amplia, porque muchas veces nosotros pensamos que la hostilidad religiosa se refiere de otras personas a nosotros, como el caso de la Inquisición, ¿no? Del catolicismo a los cristianos, y otras cosas así, pero no nos ponemos a pensar que realmente también nosotros podemos ser hostiles, por ejemplo, cuando nosotros discriminamos a otras personas en hacer grupitos, ¿no? Hay iglesias, lamentablemente, que tienen una cultura similar, ¿no? Tienen grupos cerrados y no permiten que entran más. O también cuando hay una acusación, cuando hay críticas, cuando se prejuzga a las personas. Muchos creen incluso, ¿no?, que las intenciones de otras personas de lo que están haciendo eh, es diferente a sus acciones. Pero la cuestión es, nosotros no podemos saber cuáles son las intenciones de las personas. El texto incluso decía, ¿no?, que Jesús conocía las intenciones de las personas. Pero es Jesús, no nosotros. Nosotros no conocemos las intenciones de las personas. Es Dios quien lee la mente y el corazón. Dios conoce el corazón, pero nosotros no. Entonces, si nosotros no conocemos nada, ninguna de esas cosas, no podemos prejuzgar y por lo tanto nuestro concepto puede estar errado y puede haber una distorsión cognitiva respecto a la realidad, ¿no? Entonces, son distintas situaciones, creo, que nosotros también tenemos que considerar para no ser nosotros hostiles, que podemos nosotros realmente poder estar haciendo. Ahora, ¿por qué no podemos nosotros colocarnos como juez? ¿O por qué no tenemos que colocarnos como juez? Bueno, ya lo he mencionado, uno de esos puntos, porque nosotros no conocemos, así como Dios. Nuestra apreciación puede estar errada. Incluso no tenemos la competencia de juzgar como Dios. Dios es justo, nosotros no. Nuestra justicia es débil, falible. Ahora, otro punto por el cual no podemos juzgar, incluso está en Mateo 7:12, dice que debemos, si es que nosotros queremos ser tratados con misericordia, con empatía, con consideración, pues tenemos que hacer lo mismo para con las otras personas. Y consideremos que incluso nosotros somos seres con errores, pecadores. Entonces, ¿cómo voy a juzgar y prejuzgar a otras personas cuando también yo tengo debilidades? Con mi acción de juzgar, estaría diciendo que los demás también tienen la facultad de juzgarme y de condenarme, pues, ¿no? Entonces, eso es absurdo. La verdadera grandeza que Dios nos ha enseñado es de ser humilde. Cristo nunca atacó a nadie. Y si nosotros reflejamos el Espíritu de Cristo, pues tenemos que hacer lo mismo. Amén. Lady. Yo creo que Carlos ya lo dijo todo, pero, pero igual lo mismo, o sea, lo que él decía, si Jesús no lo hizo, que era Dios, que tenía la verdad en su mente, y él nunca juzgó a nadie. El ejemplo de él fue solamente hacer el bien, el método de Cristo, que era acercarse a las personas, ganarse su confianza,
suplir sus necesidades y después le decía, sígueme. Nosotros vamos a ganar más a las personas si somos sus verdaderos amigos, si le demostramos amor genuino. Y eso habla más, los atrae más a la verdad que si nos podemos a juzgarles y decirle, no, es que usted está mal por esto, esto, esto y esto, solamente orar por ellos. Pero bueno, también hay un equilibrio, ¿no? Cuando ya las otras personas nos quieren llevar a nosotros a como a teorías equivocadas que también como que nos quieren imponer eso, pues ahí yo creo que es una buena forma orar por aquellas personas y pedir sabiduría al Señor, pues como para saber cómo tratarlas, ¿no? Porque también está como del lado de allá y del lado de acá, pero si los queremos ganar, nunca los vamos a juzgar, nunca les vamos a imponer la religión o lo que creemos, sino con nuestro ejemplo es más fácil. El amor solo crea amor, nada más. Y lo otro es que también, incluso cuando las personas nos hacen daño, que se nos olvidó mencionar eso y ahorita lo recuerdo, el mismo Jesús nos enseñó eso. Inclusive cuando las personas nos hagan daño, Él en la Biblia enseñó que, vemos en el ejemplo, en el texto, que como no los quisieron recibir, no les dieron la bienvenida, entonces querían que descendiera fuego del cielo sobre ellos. Pero la lección también nos decía que Jesús lo que nos enseñó, lo que les enseñó a los discípulos y nos enseña a través de la Biblia a nosotros, es que si alguien no nos quiere recibir ni quiere estar con nosotros, lo único que debemos hacer es dejarlos, sacudir nuestros pies y ya. O sea, alejarnos porque respetamos la decisión de ellos que no quieren estar con nosotros, pero no les hacemos nada. Y más bien seguimos orando por ellos por si algún día quieren venir hacia nosotros a aprender la verdad. Bueno, y lo principal de todo es que el Señor nos enseñe a vivir realmente la verdad y a estar en comunión con Él para poder tener de ese amor de Él para pasárselo a los otros. Así es. Lo que mencionaste al final sale de una cita de Ellen White que dice, yo la marqué porque me pareció que resumía bastante también la lección, que dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Entonces, si podemos resumir, digamos, hay varias cosas más que no estamos tocando, pero por el tema del tiempo, estos 3 puntos de saber primero el espíritu con lo que estamos haciendo, es el espíritu de Jesús, es capaz la primera pregunta que debemos hacernos. Y nos va a tocar. Vivimos en un mundo tan polarizado y con tantas opiniones diferentes y que vamos a ver que va a haber cada vez dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Entonces, cuando nos toque a nosotros tener que exponer, tener que expresar nuestra opinión, ¿con qué espíritu lo vamos a hacer? Y a veces también somos tolerantes cuando otra persona piensa diferente a nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud, no? Y tercero, que también ver que nosotros no podemos juzgarnos a los demás. Solamente Jesús sabe qué hay en el corazón de cada persona. Así que si por último quisiera que puedan dejar un último mensaje a los jóvenes que nos van a escuchar en una oración, así bien cortito, que quisieran decirles a los jóvenes ahora al finalizar el repaso. Podemos empezar con Carlos y luego Ley. Nosotros muchas veces hemos tal vez pasado, o al menos tal vez no experimentado, pero sí hemos percibido, hemos contemplado muchas de estas situaciones en las cuales hay una cierta hostilidad en la propia iglesia y de unos con otros, incluso, ¿no? De adventistas hacia afuera, incluso. No en el contexto de persecución, pero sí en el contexto de hacer difícil las cosas a las otras personas. Entonces, incluso en la misma iglesia, ¿no? Como hemos visto acerca de segregación de grupos, por ejemplo. Entonces, nosotros no podemos caer en el error, en el engaño. eh, la única, eh, la única verdad el único verdad, verdad está en Cristo, ¿sí? La única solución que nosotros podemos encontrar siempre está en la verdad bíblica.
Entonces, para toda idea que nosotros tengamos, tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. Pero recordemos de que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, siempre debemos ir con humildad, pidiendo la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque hay un problema aquí. Cuando nosotros vemos a estos dos, a los hijos del trueno, llamados hijos del trueno, ellos incluso cubrieron su hostilidad con el escrito está. No sé si se dan cuenta. Dijeron, así como Elías, o sea, han citado el escrito está, pero lo cubrieron, modificaron. Tenían un cierto cariz muy distinto a lo que era realmente. Por eso que nosotros, si es que leemos la Biblia, tenemos que siempre ser guiados por el Espíritu de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, si solamente nos dedicamos a estudiar sin oración, sin un corazón sincero y dispuesto a hacer su voluntad, siempre vamos a errar. Entonces, siempre tenemos que estudiar la Biblia para poder decir, escrito está, pero realmente que sea la enseñanza bíblica. Y esa enseñanza bíblica nunca va a presionar, nunca va a obligar, nunca va a ser violento, nunca va a ser. Si es que hay algún rasgo de violencia, es porque no está el Espíritu allí. Si es que hay alguna forma de ataque a las demás personas, de ofender, de criticar y cosas por el estilo, consideremos, eso no es el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que hacer como Cristo es. Somos cristianos y por eso es que tenemos que tener el Espíritu de Cristo, hacer lo que Cristo hizo. Entonces, y si en la juventud muchas veces hay ciertas prácticas, juegos, pero que esos juegos o esas prácticas no nos lleve también a desligarnos de lo que es la Biblia, el fundamento correcto, la verdad pura del Evangelio. Amén. Gracias, Carlos. Lady. No, pues lo único que yo siempre medito y me llevaba a meditar esta lección era que todos los días busquemos a Jesús, todos los días observemos su carácter, los principios que él transmitía, porque eso es lo único que nos va a ayudar a ser realmente buenas personas y atraer a las personas que queremos enseñarles la verdad. Eso es lo único. Amén, amén. Estoy realmente entusiasmada con el tema de este trimestre porque es un tema muy relevante hoy y va a ser cada vez más relevante conforme el tiempo va pasando, que es la libertad, nuestra libertad religiosa, así como nuestros derechos. Y va a haber, ya vemos que siempre hay una puja, ¿no? Entre mis derechos y tus derechos, ¿no? Entonces, ahí la diferencia está en el espíritu con el que vamos a hacer y con el que vamos a reaccionar cuando alguien quiere atacar nuestros derechos. Y acá especialmente hablando de la libertad religiosa, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en un conflicto que hay hoy entre Hamas y los israelitas, ¿no? Los de Israel, los israelíes. Son dos religiones tan diferentes, ¿no? Los musulmanes y los que uno dice cómo no uno va a encontrar algo que los una o cómo hacer paz entre dos tipos de grupos que tienen una diferencia abismal a veces de opiniones, ¿no? Y forma de pensar. Pero ahí entra también entre nosotros, ¿no? Entre diferentes religiones también cristianas. Es Cristo el único que puede unirnos a personas que somos diferentes. Y el punto de unión que vamos a tener siempre y el único verdadero y que nos va a dar también esa humildad y mansedumbre es Cristo. Entonces, que podamos construir por esa base que nos da esta lección de primero escudriñar nuestro espíritu y ver cómo es que Cristo reaccionaba y cuál es el espíritu de Cristo para nosotros enfrentar las situaciones que vamos a enfrentar en los próximos años, ¿no? O en los próximos meses. Así que vamos a terminar con una oración. Voy a cerrar con una oración. Querido Padre, Señor, queremos entregarte, Señor, nuestros pensamientos, nuestras también debilidades, nuestras opiniones,
Y cualquier actitud, Señor, que pueda ser hiriente hacia otros hermanos, te pido que nos perdones, que podamos, Señor, aprender a tener tu espíritu, que es un espíritu humilde, un espíritu manso, un espíritu que respeta a los demás y que podamos tener esa actitud, Señor, frente a cualquier controversia que haya y frente a cualquier ataque que podamos recibir, que pensemos en los demás, también sobre nosotros, y que también podamos pensar en tu honor y no en nuestro honor, sino en tu honor, Señor. Que nos ayudes a poder estudiar estas lecciones que vienen con un corazón humilde para aprender y por sobre todo saber que es un tema que debe ser importante para nosotros como cristianos, especialmente de que nos va a tocar defender, Señor, una libertad que va a ser violada, Señor, en los últimos días. Por eso te ruego que nos des sabiduría, nos des también constancia y nos ayudes a, como jóvenes, Señor, ir a tu palabra, escudriñar tu palabra y siempre basarnos solo en tu palabra. Gracias, Señor, por los jóvenes también que nos acompañaron hoy. Bendice a GYC Colombia, GYC Perú y GYC Paraguay también, y a todos los jóvenes que forman parte también de esta gran familia. Pido y agradezco todo, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Leire, muchas gracias, Carlos. Fue lindo verlos de vuelta y bueno, que el Señor los bendiga y quién sabe hasta otro repaso. Bendiciones. Hasta luego. Chao, Bendiciones también gracias. a todos. Hasta luego.